Es un círculo de calidad que por primera vez trae una persona de afuera. Te agradecemos, Ricardo, por venir. Pero antes de darte la palabra, me gustaría explicar un poco qué estamos haciendo acá. El círculo de calidad es el efecto de la implantación de nuestro sistema de gestión de calidad que hicimos en 2016. Ese sistema de gestión de calidad fue certificado en la norma ISO 9001-2008 y 17582, lo que nos convirtió en el primer organismo electoral de carácter subnacional en estar certificados. De ahí que este círculo de calidad para nosotros sea fundamental porque es un espacio donde todos los trabajadores del instituto conviven y tratan de dar una solución a problemas bien puntuales. Con eso en consideración, me gustaría darle la palabra al consejero Yuri Beltrán para que nos diera una breve introducción sobre la importancia de un sistema de gestión de calidad. Él ha sido líder de la implantación de este proyecto, así que conoce muy bien del tema. Gracias, Alan. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, para este instituto, su política de calidad es de una importancia mayúscula. Es nuestra manera de acreditar frente a la ciudadanía que nos tomamos muy en serio cumplir con estándares internacionales en la nada fácil misión de organizar elecciones en esta ciudad. Y cuando decimos que nos tomamos en serio hacer bien las elecciones, nos tenemos que asegurar que las elecciones y que todas las actividades que hacemos, primero las podamos medir bien y luego podamos asegurarnos que tenemos una tendencia incremental en eso que estamos midiendo. Medir bien y tener una tendencia incremental en eso que estamos midiendo. No se trata solamente de que cuando viene la certificación nos interesa salir bien librados de esa certificación. Por supuesto pasa por ahí, pero se trata sobre todo que ya que nos comprometimos con seguir una política de este tipo en general, en la vida institucional, dentro de elecciones, fuera de elecciones, durante todo el ciclo electoral, lo que queremos es estar seguros que estamos haciendo bien las cosas y cada vez mejor. Varias recetas en ese sentido. La principal, aprovechar el talento de la gente que trabaja en este instituto. Y esa es un poco la filosofía que inspira los círculos de calidad. Cada vez que los consejeros nos hemos sentado a platicar con un grupo de gente, ese grupo de gente nos dice, cuando menos ese ha sido mi caso y el del consejero Huesca y de otros que hemos platicado, hay gente que nos dice, pues yo tengo ideas muy buenas para el instituto. Yo alguna vez tuve una buena idea que se debió de haber implementado en este instituto. Y lo que teníamos que hacer era generar canales para que esas buenas ideas de cosas que debe de hacer el instituto mejor, que proponen sus propios funcionarios, que propone la gente que aquí trabaja, se puedan llevar a la práctica. Necesitamos un orden, necesitamos hacerlas de una en una, no todas al mismo tiempo, pero lo que sí tenemos que tener es canales para captar esas buenas ideas y que los que conocen mejor una materia, la que sea, protección civil, indicadores, la que ustedes digan, aprovechemos ese talento y generemos una mejor manera de hacer las cosas dentro de este instituto. Incrementalmente mejores cada vez, porque justo eso es lo que guía a este primer círculo de calidad del 2018. Tenemos la difícil misión de hacer indicadores que resuman lo que hacemos. Lo que hacemos, en realidad lo que hace cada uno de nosotros podría ser medido en un indicador específico para cada uno de nosotros, pero eso nos serviría para la toma de decisiones. Necesitamos generar indicadores resumen que den una buena idea de lo que hacemos todos como equipo, o los grandes equipos del instituto, lo que hace asociaciones políticas, lo que hace organización, lo que hacen las oficinas de los consejeros, lo que nos ahorramos en dinero. Medidas, resumen, ¿dicen específicamente lo que hace cada quien? No, dicen en conjunto lo que estamos haciendo. Y si logramos hacer unas medidas resumen buenas, entonces vamos a poder lograr tener unos indicadores contra qué confrontarnos y tener esas tendencias incrementales. Y aquí es donde de repente empezamos a envidiar a la iniciativa privada que tienen un solo indicador
o tienen uno más grande que los demás, cuánto dinero está entrando. Pues ese es el profit, ¿no? El beneficio. Cuánto entra, si quieren réstenle cuánto gastamos, el beneficio es el indicador. Pero nosotros tenemos que hacer otros indicadores más bien apegados a nuestra misión, ¿no? Cómo entender en términos cuantitativos nuestra misión. Ya tenemos un grupo de indicadores, a mi juicio bastante mejores que los que encontró el primer círculo de calidad, pero este segundo comité de calidad nos propone, vamos a hacer un círculo de calidad donde todos aprendamos a hacer los mejores indicadores posibles y dejárselos a este instituto para muchos años. Vamos a tomarnos muy en serio la tarea de hacer unos buenos indicadores que sean una medida, resumen, que nos permita dejarle ese legado al instituto por algún tiempo razonable. Por cierto, yo me quedo con la preocupación, vamos a hacer esos indicadores, pero sí queremos mantener la posibilidad de confrontarnos con el pasado, porque si no, si aquí hacemos un borrón y cuenta nueva, perdemos la posibilidad de hacer un seguimiento histórico. Entonces tenemos que hacer indicadores nuevos que nos permitan a su vez confrontarnos con un pasado no tan remoto, pero con los últimos años y saber si respecto al año anterior, respecto al proceso anterior, cómo vamos en distintos resúmenes. Dicho eso, a una de las integrantes del comité de calidad, de la mesa Guerrero, se le ocurrió, pues, ¿por qué no nos traemos un expertazo que nos ayude a hacer indicadores? Ella dijo experto, yo le añadí el expertazo, que nos ayude a hacer indicadores correctos para este instituto. ¿Quiénes van a definir los indicadores de este instituto? Los funcionarios de este instituto. Pero lo que necesitamos es tener una metodología que ha funcionado a otras instituciones, a otras organizaciones, para hacer sus propios indicadores. Entonces, maestro Ibarra, muchas gracias por atender esta invitación. Este será el primer círculo de calidad que tenga un invitado. Estamos probando a ver cómo nos va y estamos como muy entusiasmados de tenerte aquí y de poder aprender cómo le podemos hacer para tener los mejores indicadores posibles para este instituto y que nos sirvan para el futuro. Entonces, gracias Laura por tu buena propuesta, gracias maestro Ibarra por estar con nosotros, gracias a todos ustedes y para presentarles justamente a nuestro invitado, Laura Guerrero. Gracias. Yo sí voy a leer, me da mucho gusto verlos aquí, qué bueno que acudieron todos. También me da mucho gusto recibir a Ricardo, quien respondió de forma generosa a la convocatoria que el instituto le ha hecho. Muchas gracias. Les cuento un poquito de él. Como parte de su experiencia laboral, destaca su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo, el SAT, donde yo lo conocí, y el Gobierno del Estado de México. Dentro de sus temas de especialización se encuentran la administración y la gestión de negocios, la planeación estratégica, la evaluación de proyectos, el análisis de riesgos, la reingeniería de procesos y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. En el campo de la docencia, ha impartido cátedra en la Universidad Internacional de La Rioja. Debo decirles que nuestro invitado no solo cuenta con una formación académica sólida, sino que es un talentoso servidor público, ya de algunos años, y que viene a darnos una charla llena de experiencia que espero les guste y aprovechemos. Muchas gracias, bienvenido Ricardo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Una disculpa antes que nada por la tardanza en mi arribo. Muchas gracias a Yuri, muchas gracias a Laura, muchas gracias a Mauricio por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Ya platico un poquito Laura de mí. Les platico un poquito más. Yo realmente no me considero experto ni expertazo. Muchísimas gracias por el halago. Pero sí tengo un poco de experiencia, ¿no? Llevo 20 años trabajando ya en una serie de temas afines a la planeación estratégica.
con distintos enfoques. He tenido la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Hacienda, viendo temas internacionales, relación con organismos financieros internacionales. He tenido la oportunidad de darle seguimiento a proyectos que han requerido financiamiento de estos organismos. Trabajé directamente en uno de estos organismos, en el Banco Interamericano de Desarrollo. He tenido la oportunidad de trabajar en gobierno local, en el gobierno del Estado de México. He tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno federal en 2 o 3 instancias, en la última, el Servicio de Administración Tributaria, en donde en 3 etapas, ya acumulando 10 años de experiencia, he estado en áreas de planeación, en el área de aduanas, en el área de servicio al contribuyente, y en todas estas áreas, básicamente, el común denominador que yo identifico en mi experiencia es la medición de las áreas, ¿no? En general, la planeación, la generación de indicadores, la medición del comportamiento y del desempeño de las instituciones. Todas con un enfoque diferente, pero sí el factor común ha sido la planeación y el desarrollo de estos indicadores. Es por eso que pues hoy que me hicieron esta invitación, pues gustosamente dije que sí, porque es un tema que conozco. No me siento un experto, pero sí es un tema del cual he estado bastante involucrado los últimos 15 años, básicamente, y donde creo que la gran importancia de esto, como bien mencionaba Yuri, es poder medirnos. Pero más allá de medirnos, creo que atrás de todo esto están las personas. De una u otra manera, siempre tenemos que tener muy claro que las personas son quienes hacemos estas instituciones. Y si las personas no tenemos claro hacia dónde vamos, qué hacemos y cómo lo vamos a hacer, pues lamentablemente tenemos el síndrome del funcionario público común, que es venir a hacer tiempo nada más, ¿no? Y de fondo, no necesariamente tendríamos que venir a hacer tiempo nada más en las instituciones, sino aprovecharlo favorablemente para dejar algo que enriquezca la institución, que aporte a la sociedad, que de una u otra manera deje un legado de nuestro paso por estas instituciones y que de una u otra manera, cuando vengan nuevas generaciones, tengan un reto a superar y que no sea nada más darle continuidad a las cosas, que no sea nada más venir a rellenar los formularios que alguien más diseñó y que no sea nada más venir a ver los numeritos cómo van evolucionando sin que tenga un trasfondo atrás. O sea, atrás de su función siempre va a haber una persona y después de eso siempre va a haber una institución que va a reflejar el desempeño de un grupo de personas como el que está hoy sentado aquí y que estamos haciendo una labor como funcionarios públicos que va enfocada simplemente a dar un mejor servicio a la sociedad, ¿no? Yo soy servidor público desde hace ya más de 16 años y estoy convencido que de una u otra manera, en la medida que nosotros tomemos en nuestras manos el compromiso de dar un buen servicio y de que eventualmente podamos reflejar ese compromiso que tenemos en nuestra labor y que lo podamos medir correctamente, pues eso se ve reflejado directamente en nuestro desempeño y eso obviamente lo vamos a medir, ¿no? Todo esto cae en los indicadores, ¿no? Si nosotros no tenemos una correcta estructura de indicadores, lamentablemente tampoco podemos tener un correcto sistema de medición. Y si nosotros, en cadenita, si nosotros hacemos muy bien nuestra labor, pero nuestro modelo o nuestro esquema, nuestra estructura de indicadores no está bien estructurado, lamentablemente la medición no va a ser correcta y la calificación no va a ser la adecuada. Y esta calificación no es una calificación que esté reflejada como en la escuela para ver si uno acredita o no acredita. Simplemente es cómo logramos dirigir correctamente a las instituciones para que el impacto que tengan en la sociedad sea el más adecuado y más profundo y que de una otra manera podamos transmitir esta correcta implementación de las políticas públicas hacia la sociedad. Entonces, como comentaba hace un ratito, prácticamente todo empieza por la persona. Si ustedes como individuos no tienen claro qué hacen como funcionarios públicos o cuál es su objetivo como funcionarios públicos, pues lamentablemente no lo vamos a poder transmitir correctamente al nivel agregado como institución. Entonces los invito a que ustedes, cada quien, reflexionen por qué decidieron ser funcionarios públicos. Si la decisión fue nada más por dinero, creo que tienen mucho que reflexionar al respecto, porque como funcionarios públicos tenemos una responsabilidad social y tenemos de una u otra manera el compromiso para aportar al resto de las personas que viven en este país pues una institución sólida y que de una u otra manera podamos transmitir o hacer que funcione correctamente la institución
y que logremos los objetivos de cada una de ellas. En particular, ahora estamos en el instituto y lo importante es que logremos que todos los procesos electorales se desarrollen de manera transparente, se desarrollen de manera ordenada. Entonces, si ustedes como personas decidieron venir aquí a esta institución simplemente por dinero, creo que tienen que reflexionar el tema. Ahora, si sí tienen realmente un interés de aportar como funcionarios públicos, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, lo importante es, si es realmente su objetivo venir aquí y aportar a la sociedad como funcionarios públicos, pues hagámoslo de la mejor manera. Como mencionaba Yuri, en la medida de lo posible que podamos medirnos para hacer correctamente nuestra función, pues ese es el objetivo de los indicadores. No podríamos estar esperando de nadie de ustedes que se haga lo imposible, pero sí podríamos estar esperando que las metas que se planteen en cada una de las áreas, en cada uno de los puestos de trabajo, pues que estén alineados con el objetivo final de la institución y que vayan en cascada desarrollando un correcto y ordenado desempeño de cada uno de estos puestos de trabajo. Es de ahí de donde nace la importancia de tener claro como personas por qué estamos aquí. Y después de ahí vamos a asociarlo a un área de trabajo, esa área de trabajo cómo se interrelaciona con el resto de las áreas de trabajo de la institución y finalmente cómo eso va encadenado al objetivo final de la institución per se, ¿no? Es por eso que ya se han diseñado muchísimos mecanismos de integración, de planes estratégicos, de misión, visión, etcétera, algo que administrativamente a veces que suena complicado y que es tedioso, pero que una vez que está claro, que la institución ya tiene esos pilares, por así llamarlos, es mucho más sencillo saber si lo que estamos haciendo día a día va alineado o no con ese objetivo final, con ese ideal que a veces pareciera a veces un poco utópico, pero que en la esencia, si nosotros logramos día a día ir aportando nuestro granito de arena, cada vez se va uno acercando como institución a alcanzarlo, ¿no? Entonces, el siguiente paso después de reflexionarlo como individuos es aterrizarlo como áreas, ¿no? Y después de como áreas, pues irlo vinculando con nuestros clientes y proveedores, que tristemente está muy desvalorado el sistema de cliente y proveedor en las instituciones y muchas veces pensamos que nuestra labor es la más importante o es la menos importante. Lamentablemente tenemos esos dos conceptos tan polarizados. Y cuando pensamos que es la más importante, no le damos relevancia a lo que nuestros clientes quieren o lo que nuestros proveedores nos ofrecen. Entonces, en la medida que tengamos claros esos elementos, podemos armar una estructura de indicadores mucho más sólida, mucho más concreta, mucho mejor enfocada. Entonces, tenemos que tener claro por qué lo quiero hacer, para quién lo quiero hacer y con qué insumo lo voy a hacer, ¿no? O sea, tenemos de una u otra manera 3 elementos claros. El qué, por qué y para quién. Entonces, en la medida que nosotros tengamos claros esos elementos, va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil ir aterrizando estos indicadores de nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque si tenemos claro ese qué, pues yo entonces ya puedo medir qué voy a hacer. ¿Para quién lo voy a hacer? Bueno, pues esos son nuestros clientes y proveedores y podemos saber cuáles son sus expectativas y también podemos medir si nuestro producto atiende esas expectativas. Entonces es mucho más fácil poder poner un indicador para ver si lo que nosotros estamos generando repercute en valor para estos clientes que tenemos nosotros como áreas. Y por otro lado, también podemos tener indicadores para poder exigir a nuestros proveedores de información o nuestros proveedores de datos o de elementos que sean insumo de nuestro quehacer, pues poderles exigir cierto nivel de calidad. Pero nosotros no podríamos exigir niveles de calidad si no tenemos claros los indicadores con los cuales vamos a medir también a nuestro proveedor, ¿no? Entonces, si se fijan en todas las actividades que ustedes desempeñen y que desempeñamos nosotros como funcionarios públicos, pareciera que no, pero hay mucho que medir y mucho que poder estandarizar, por así decirlo, ¿no? Esto va asociado con otro de los elementos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, que son los procesos. Si uno no tiene claro los indicadores, tampoco puede tener claro los procesos. Y para tener eso, pues obviamente viene esta cadena que comentaba de proveedor, generación de valor y nuestro cliente. Si nosotros tenemos claros estos 3 elementos, podemos generar todo este proceso, poner ciertas medidas de indicadores en cada una de las cadenas que componen estos procesos
y al final el resultado pues tendría que ser algo hasta cierto punto predecible. Eso a veces lo hace aburrido como instituciones, pues sí, porque una vez que nosotros tenemos un plan estratégico y que tenemos una meta y un objetivo, pues llega a ser tan predecible a veces a dónde vamos, por qué vamos hacia allá, cómo lo vamos a hacer, pues que hay veces que en el día a día pareciera que es aburrido, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos de una manera apropiada, da pie perfectamente a que todos los días tengamos el tiempo suficiente para ser creativos en el quehacer cotidiano. Y cuando empezamos a ser creativos en el quehacer cotidiano, dejamos de atender las emergencias y las urgencias para atender lo realmente importante. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo una correcta planeación. Si nosotros planeamos adecuadamente nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, etcétera, pues nos permite atender correctamente los elementos o los asuntos que nos llegan día a día y podemos concentrar esfuerzos de la institución para atender las cosas importantes y no nada más las cosas urgentes o emergentes. Entonces, si se fijan en todo lo que hemos platicado en los últimos minutitos, está relacionado a la correcta estructura de cómo podemos hacer una planeación y por qué es importante medirla. Hay muchas veces que a la gente, cuando estamos inmersos en una labor, nos da miedo que nos midan, porque eso pudiera repercutir a lo mejor en alguna sanción, pudiera repercutir a lo mejor en que nos quiten funciones, pudiera repercutir en que nos den más funciones y pareciera que no estamos haciendo nada, pudiera repercutir en muchas acciones que pudieran ser contradictorias o contrarias a nuestros objetivos. Es por eso que es importante hacer la reflexión inicial que yo les pedí que hicieran. ¿Por qué estamos aquí? Si estamos aquí realmente como funcionarios públicos y nos ponemos la camiseta como personas que venimos a aportar valor a la sociedad, entonces no debemos de tener miedo de que nos midan, porque en la medida que nosotros seamos medidos en nuestro desempeño, podemos tener elementos para mejorar. Si nosotros venimos a ciegas como funcionarios públicos, no tenemos elementos de comparación con respecto a lo que se hace en otras instituciones, en otras entidades, en otros países, como elementos de mejora. Y de fondo, lo importante es que en la medida que nosotros podamos tener esos puntos de comparación, que son los indicadores, podemos generar estos elementos de mejora, tener siempre un reto que superar o tener siempre algo que se pueda mejorar, ya sea en cuestión de calidad, en cuestión de procesos, en cuestión del día a día como generadores de valor para la sociedad. Entonces, es de ahí donde radica la importancia de tener claros estos elementos y de no tener miedo en el tema de la medición de indicadores. ¿Por qué? Pues porque la medición a través de los indicadores lo que le va a permitir a la institución es mejorar, corregir el rumbo, generar a lo mejor de una u otra manera algunos ajustes, ya sea en la dirección en la que se están orientando las actividades o las acciones, en a lo mejor las campañas publicitarias que se están haciendo, en a lo mejor los recursos que se están asignando a ciertas actividades, que a lo mejor pudiera ser que nosotros pensábamos que una labor la pudiera haber hecho un ingeniero cuando realmente necesitábamos no sé, un ingeniero en sistemas, sino un ingeniero en otra materia, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues midiéndonos. De una u otra manera, lo más importante de todo esto es que busquemos elementos de mejora. No sé si hasta aquí, que empecé yo muy rápido, tengan alguna duda, tengan algún tema en particular que quisieran que abordemos y también de una u otra manera si tienen algún comentario o algún elemento que quisiéramos que en particular se aterrice. Bueno, me llamó la atención y aprovechando que mencionas sobre un tema, estuve pensando sobre eso hace un momento y me vino a la mente el hecho de que a veces hay indicadores bajos o negativos y tenemos esa tendencia de tener miedo a esos indicadores y buscamos que nunca lleguen a eso, ¿no? Quizás podamos tocar ese tema. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Bueno, veo que eres experto en tema de indicadores y yo, por ejemplo, tengo una inquietud. ¿Cómo puedes medir o cómo puedes cuantificar una área que es de servicios? No tienes la certeza, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, es el área jurídica, yo no tengo certeza en un periodo determinado cuántas opiniones jurídicas, por ejemplo, me van a solicitar. Eso es variable
Y en ese sentido, ¿cómo puedes tú tener la manera de medir el trabajo o el desempeño de un área de servicios? Gracias. ¿Alguien más? A ver, yo también tendría una. Una de las cosas que nos hemos topado aquí en la generación de los indicadores al interior del instituto es que muchas veces homologamos el indicador con la atribución. Tenemos una atribución X y ponemos como indicador el cumplimiento de esa atribución X, entonces nos sale muy bien, ¿no? ¿Cómo no caer en este juego de indicar aquello que porque de cajón hacemos, ¿no? Gracias. Bueno, primero abordando el tema del miedo, venía pensando en el camino en algunos ejemplos justamente en ese elemento. Cuando nosotros vamos al doctor y nos pide que nos hagamos unos análisis de sangre, nos entregan una tablita con una serie de indicadores que nos dicen pues, ciertos rangos en los cuales deberían de estar pues, nuestros triglicéridos, el colesterol, etcétera, ¿no? Cuando, en particular el colesterol, que es algo que mucha gente ubica que es algo negativo para la salud, si una persona va al médico, le piden sus análisis de sangre y al momento de tener los resultados les dicen que tiene los niveles de colesterol altos, ese es un indicador negativo. Ese es un elemento en el cual uno entraría en una situación crítica de decir, oye, ¿eso es bueno o eso es malo?, ¿no? De fondo, es muy bueno saberlo. Es malo tenerlo, ¿no? Entonces, un indicador negativo no nos debe de dar miedo el numerito. Lo que nos tiene que dar miedo es no hacer nada, ¿no? De una u otra manera, si nosotros ya tenemos un indicador y derivado del desempeño resulta que la calificación no es la que nosotros estábamos esperando o que nuestro número del indicador está fuera de un rango que nosotros considerábamos que era adecuado, como por ejemplo el tema del colesterol, pues no es algo que esté tan mal. O sea, ya tenemos información que nos permite tomar decisiones, que de fondo ese es uno de los objetivos principales de tener los indicadores, poder tomar decisiones. Y entonces, una vez que tenemos esa información, ¿qué hacemos? Lo negativo es no hacer nada, ¿no? Es como el tema del ejemplo que les daba. Si nos dice el doctor que tenemos el colesterol alto y vamos y seguimos con una dieta que no es adecuada para nuestro cuerpo y seguimos incrementando un problema de salud, pues va a ir cada vez peor la situación, ¿no? Lo mismo pasa con los indicadores en la cuestión de gestión y como funcionarios. Si nosotros ya elaboramos una estructura de indicadores y esa estructura de indicadores la consensamos y pensamos que esa es la adecuada para el momento de la institución y después de un periodo X de tiempo nos medimos y el resultado no es el que nosotros estábamos esperando, tenemos muchísima información que es muy valiosa. ¿Por qué? Pues porque nos permite ver que hay elementos que podemos mejorar para alcanzar la meta objetivo. Entonces, de fondo, yo les invitaría a que reflexionen sobre esto, a que no tengan miedo, no nada más de poner los indicadores, sino no tengan miedo del resultado de los indicadores. Lo importante es que siempre se tiene información y en la medida que sepamos aprovechar esta información, podemos tomar acciones, que eso es lo más importante, que no nos quedemos como una institución estática, sino que sea una institución dinámica que nos permita todos los días generar algo innovador para la sociedad. Y si nosotros ya vimos que tenemos un elemento que se puede mejorar y como funcionarios públicos no estamos haciendo o tomando las acciones suficientes para mejorarlo, entonces ya estamos incurriendo en una falta como funcionarios públicos, ¿no? Por otro lado, el tema de servicio. Yo te podría decir que todos los elementos como funcionarios públicos son medibles. En particular, lo que nosotros hemos hecho en otras instituciones para medir ese tipo de procesos es poner niveles de servicio, ¿no? Nosotros nos imponemos una meta. Es decir, si yo hoy genero una opinión, en particular jurídica, en 7 días, pues yo puedo decir, oye, veo hacia atrás la historia y veo cuánto tiempo me he tardado históricamente en atender este mismo tipo de consultas. Si yo siempre me tardo 7 días, pues yo puedo decir, oye, vamos a retar a la institución. ¿Se puede hacer en 6 días o no se puede hacer en 6 días? ¿Y por qué se hacen 7 días? ¿Por qué se hacen 6? Ver los procesos en los cuales incurre el funcionario para poder generar esa opinión.
Y una vez que conozca yo todo el proceso, entonces puedo medir, oye, ¿cuánto tiempo se lleva la persona en generar la consulta, luego en recibirla, en pasársela al funcionario A para que esa persona dictamine de alguna manera, luego pasársela al funcionario B para que genere una revisión y finalmente a lo mejor se emita la opinión, ¿no? El proceso puede ser muy sencillo, muy complejo, dependiendo del tema. Pero una vez que conocemos el proceso, entonces podemos decir, oye, ¿realmente se tarda esa persona 6 horas en leer un documento de 2 hojas? ¿O realmente se tarda 3 minutos en leer un documento de 20 hojas? ¿Me explico? Entonces, poner un proceso o conocer el proceso nos permite poner elementos de medición claros. Y lo que nosotros hemos optado por hacer en otras instituciones es poner niveles de servicio. Es decir, siempre que me llegue un tipo de consulta o un tipo de trámite estándar, tardo tiempos estándar, porque no debería de variar el proceso para el mismo tipo de trámite, ¿no? Ya sea una consulta, ya sea, por ejemplo, en el SAT, la atención de un contribuyente con características muy peculiares que va a ser el mismo trámite. En un banco, cuando van a hacer un pago, no deberían de tardar más de X tiempo. Entonces, los procesos de medición para servicio en particular normalmente están asociados a tiempo. Para el tema de los abogados, pues el tiempo se mide diferente. ¿Por qué? Porque llevas un proceso de análisis y normalmente ese proceso de análisis puede tener una gama muy amplia de interpretaciones y dependiendo del tema muy específico. Pero sí puedes de una u otra manera encasillar en ciertos bloques el tipo de consultas. Las consultas que se deben de generar para la institución deben de llegar a ser estándar hasta cierto punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque es la misma materia, son temas muy similares, etcétera, etcétera. Entonces, sí puedes generar una serie de bloques y tú como diseñadora de los indicadores, pues poner ciertos criterios, que en la medida de que vas adquiriendo experiencia conforme va pasando el tiempo, pues los puedes ir ajustando para que sean un poquito más laxos o más estrictos, ¿no? Básicamente es como nosotros lo hemos manejado otras instituciones. Ahora, finalmente, con respecto al tema de cómo asociar correctamente los indicadores a las funciones y no hacerlo de manera transparente, ¿no? En copy-paste, de decir, yo hago B y me voy a medir haciendo B, ¿no? Para eso hay que ser muy objetivos y tener una clara interpretación de cuál es la descripción de estas funciones que nos delegan como funcionarios públicos. Y en la medida que seamos muy objetivos y que veamos correctamente esa interpretación, podemos aterrizar una función que esté asociada o una actividad que esté asociada a cumplir con esta función o con este enunciado que nos da las facultades del manual de organización o de cierto reglamento o hasta de una ley, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos tener muy claro qué es el objetivo último de esa facultad que nos confieren como funcionarios públicos, entonces lo podemos desagregar en una o en varias actividades. Y en la medida que lo desagreguemos en una o en varias actividades, podemos ir midiendo cada tramo, ¿no? Y entonces ya no estamos midiendo el cumplir y eso no es blanco o negro, ¿no? Si lo desagregamos, entonces ya podemos tener ciertos matices en donde podemos decir si estamos cumpliendo o no con ciertas partes de ese proceso. Creo que es la mejor manera, desagregarlo en 2 o 3, no en más, porque muchas veces cuando son muchos, pues entonces ya se pierde uno en la medición, ¿no? Para efectos de planeación estratégica, lo que se recomienda es que se tengan máximo 3 objetivos finales y de ahí que se vayan desagregando en bloques de 2 o de 3, ¿no? Para temas muy específicos de áreas muy específicas no se recomienda que sea más de 3 tampoco, porque entonces ya se pierde uno en la medición, se pierde uno en que si esto va o no alineado al objetivo en particular del área, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida de que sean un número controlado de indicadores, no hay un número ideal, pero pues que sea controlado de indicadores y de actividades en las que se desagrega estas funciones, es mucho más sencillo tener estos elementos de medición, ¿no? ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? ¿Por allá? Sí. Buenas noches, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Dos preguntas muy concretas. El caso de indicadores que ya son muy concurrentes en el instituto, generalmente siempre llegamos al 100%. Si bien es cierto que podemos pensar que es una buena meta que siempre llega al 100%, también creo que ahí hay algo que nos está faltando. ¿Cómo poder cambiar ese indicador a efecto de
poder llevar a cabo una medición más real de lo que estamos haciendo. Y en un segundo término, en varias áreas del instituto existen proyectos nuevos y novedosos que se están creando, que se están iniciando por primera vez. En ese sentido particular, ¿cómo crear indicadores para este tipo de proyectos que en una eventualidad, al parecer, tenemos claro hacia dónde vamos, pero seguramente no conocemos los resultados sino hasta obtenerlos? Entonces, en ese sentido, ¿cómo crear indicadores? Gracias. Gracias. En ambos casos, bueno, en el primer caso, creo que lo más relevante es tener clara la historia, ¿no? Si siempre estamos teniendo 10 en nuestro indicador o el 100% cumplido, sí creo que hay que revisarlo y no significa que esté mal, ¿no? Hay cosas que eventualmente el diseño per se del indicador nos lleva a que en la medida de que lo cumplamos vamos a cumplir al 100, ¿no? Porque hay indicadores que inclusive o son 0, 50 o 100 o 0 o 100, ¿no? Entonces, si cumplí, pues es el 100%, entonces tampoco está mal. Pero lo importante es que seamos muy objetivos en definir si ese 100 es bueno o es malo. Con respecto al segundo tema, lo voy a vincular también con el primero. Con respecto al segundo tema, cuando tenemos elementos nuevos, en proyectos nuevos, en políticas públicas nuevas, no es el ideal, pero lo que se puede hacer es tener un punto de comparación de cómo lo hace alguien más, ¿no? Por ejemplo, la OECD publica una serie de indicadores a nivel internacional de políticas públicas que nos permiten conocer cómo hacen las cosas en otros países, cómo han implementado, cuánto tiempo les ha llevado, cómo se han movido esos indicadores. Y no significa que nosotros lo vamos a hacer exactamente igual, simplemente son puntos de referencia, que es lo mismo que un indicador interno, son puntos de referencia para saber si podemos mejorar y qué podríamos mejorar, ¿no? ¿Y eso a qué nos va a llevar? Siempre nos va a llevar a tomar decisiones, y las decisiones siempre deberían de estar enfocadas a mejorar. Entonces, es un elemento que se puede considerar para los dos elementos, tener un punto de referencia externo, es decir, cómo lo hace el área de al lado, cómo lo hace la institución de otra entidad, cómo lo hace la institución a nivel federal, cómo lo hacen en otros países, cómo lo hace a lo mejor una institución que no tiene el mismo objetivo que el instituto, pero que tiene procesos similares, ¿no? Entonces, tener claro cómo lo hacen otros nos permite también aterrizar un elemento de medición, que va a ser un elemento base, como dicen ya técnicamente es una línea base, y que nos va a permitir que después de 1, 2 o n periodos que nosotros establezcamos, podamos ir midiendo cómo se comporta nuestra institución con respecto a esa línea base. Y derivado de eso, poder generar ajustes al indicador o ajustes a nuestro proceso, ¿no? Entonces, son ideas que se han implementado en otros lugares. No hay nada que esté escrito que para que se genere el mejor indicador se tenga que seguir A, B o C. Siempre depende de las particularidades de la institución y de la peculiaridad de cada uno de los procesos, pero de una u otra manera pues son elementos que se pueden utilizar para hacer comparativos y poder medir y poder generar cada vez mejores indicadores. ¿No? Muy sencillo. Necesariamente tienen que ser los indicadores numéricos, y si son numéricos necesariamente son porcentajes, son, no sé, lapsos, periodos, en fin. Porque a mí luego me crea conflicto que hay actividades que se miden numéricamente, pero que no, bueno, a mi criterio, no reflejan exactamente un avance, un retroceso, en fin, sino que dependiendo de condiciones, de contextos, a lo mejor lo que en este momento yo considero que no es un avance, a lo mejor es el seguimiento es el retroceso, perdón, de algo que pues yo ya había trascendido. Entonces no sé si necesariamente tiene que ser numérico. Yo siempre he tenido ese conflicto. Claro. En estricto sentido, no. El común denominador en la integración de indicadores es que sí sean numéricos. ¿Por qué? Pues porque los números son duros y pues no se presta tanto a interpretaciones, ¿no? Pero justo ahorita que comentabas esto me vino a la mente un ejemplo, que una persona está con su hijo y el hijo quiere ayudarlo, y entonces le dice, ¿cómo te ayuda? Pues ayúdame a hacer el jardín. Y entonces, esto viene en el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Y entonces le dice, quiero ayudarte.
te voy a dar responsabilidades. Y entonces, ¿cómo te voy a medir? Pues me vas a ayudar a hacer el jardín. ¿Cuál va a ser el indicador? Que el jardín tiene que estar verde y limpio, ¿no? Entonces ya le puse un indicador que no es numérico. Depende de cada persona y de cada institución, y podemos poner una serie de indicadores que sean de colores si quieres, ¿no? O de tamaños, ¿no? En Japón se inventaron un indicador que le llaman poke-yoke. Y si de una u otra manera la pieza que se está fabricando pasa por ese artefacto que fabricaron, cumple. Si no pasa, no cumple, ¿no? Entonces, tampoco tiene que ser todo numérico, ni tiene que ser todo cuadrado. Lo importante es que sea algo que todos estemos de acuerdo de que eso va a ser el estándar de medición. Porque si nada más una persona quiere que lo midan así y el resto de la institución ve las cosas diferente, vamos a tener un problema de interpretación, ¿no? Entonces, lo importante es que si se define que sea un color, un tamaño, un peso, algo, que todo el mundo estemos de acuerdo. O que si se define que es un número, pues que todo el mundo estemos de acuerdo que ese es el número adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, al momento de interpretar los números, conforme pasa el tiempo, o de interpretar el color, o interpretar el indicador, conforme pasa el tiempo y las generaciones van cambiando, la interpretación también va cambiando. Entonces, lo que para esta generación pudiera ser bueno, un 3, un verde o un 3 kilos o lo que sea, para una generación futura puede que sea algo negativo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, que sean estándar los indicadores y que sea algo que esté consensado y que esté correctamente documentado el por qué se está definiendo eso como un indicador, es el adecuado para la institución. Y, insisto, no hay algo que sea correcto para todos, es un elemento indicador para la institución, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí. Gracias. Yo quiero pensar que los indicadores sí son numéricos, pero no necesariamente vamos a trabajar siempre con lo cuantitativo, sino eso cuantitativo nos va a llevar a lo cualitativo, porque no hemos comentado, al menos no hasta este momento, que finalmente lo que hacemos es para brindar satisfacción a nuestros clientes, sean internos o externos. Hace un momento se hablaba del para qué. Lo hago para satisfacer una necesidad, para brindar un mejor servicio, para exceder las expectativas de mis clientes internos o externos. Yo sí creo que normalmente son fórmulas, pueden ser sencillitas o muy complicadas, pero los números nos dan un diagnóstico y ese diagnóstico nos lleva a mejorar nuestro trabajo. O sea, sí, de lo cuantitativo pasamos a lo cualitativo para buscar la calidad en lo que hacemos. Claro. Como mencionaba hace un minutito, pues es una convención. O sea, si todo el mundo estamos de acuerdo en un indicador, pues eso es el estándar de la institución. O sea, sí, insisto, tradicionalmente se utilizan números y se utilizan cuestiones numéricas porque esos son números duros y no hay pie a interpretaciones de que si un 2 es 2 o es 3, pero también cabe la posibilidad de poner elementos que no sean numéricos, ¿no? Que pueden ser distintos dependiendo del criterio de la institución. Ahora, tocaste un tema muy importante que es las expectativas. Siempre es importante al momento de estar generando los indicadores tener claras las expectativas de todos. Y digo de todos, de la institución, de la sociedad, de mi jefe quizá, de mis compañeros, de mi cliente, de mi proveedor. O sea, siempre es importante tenerlas claras. No significa que en todos los casos voy a quedar bien con todos, eso es un hecho. Pero sí es importante saber cuáles son. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo sé cuáles son las expectativas y que yo tengo claro mi indicador, yo de antemano sé si voy a cumplir o no con su expectativa, que eso es independiente de que mi desempeño sea adecuado o no. Porque yo puedo hacer muy bien mi trabajo, cumplir correctamente con mis funciones, cumplir al 100% con mi indicador y aún así que la persona de afuera está a disgusto. Ejemplo, el SAT. Percepción hacia la sociedad lo debemos de tener claro desde el principio. Tenemos que tener claras las expectativas de la sociedad de qué es lo que vende el instituto desde un principio. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos quedar bien con todos al mismo tiempo, los indicadores no van a ser los adecuados. Y nos vamos a medir bien para un lado y eso va a tener que quedar mal para otro, entonces le tenemos que mover y vamos a generar otro indicador para ver si quedó bien con el otro. No.
O sea, en la medida que tengamos claros los objetivos de la institución y que tengamos claro cuáles son los pilares que nos hacen comportarnos como institución, es como tenemos que generar los indicadores. Los indicadores no son para quedar bien con nadie, simplemente es para saber si estamos cumpliendo con el desempeño que se espera de nosotros como funcionarios públicos. Y teniendo eso claro, también podemos tomar acciones para ver cómo vamos a actuar cuando empiecen a generarse reacciones hacia el instituto o hacia la institución, porque hagamos bien nuestro trabajo. ¿Me explico? O sea, de una u otra manera, muchas veces cuando hacemos bien nuestro trabajo, a alguien no le gusta. Entonces tenemos que tenerlo claro. Pero si tenemos muy bien clara los objetivos, los indicadores y los estamos cumpliendo, eso es lo que nos debe de importar como funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra labor y estamos dejando un legado como institución hacia la sociedad, aunque haya quien no le guste, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, ahí. Buenas noches. Sobre la temporalidad del indicador. En este instituto tenemos la particularidad de no hacer todos los años lo mismo, y hay indicadores que se pueden plantear ahora y que se van a volver a usar dentro de 3 o más años, o la mayoría están planteados para medirse al final del año, de forma anual, y eso sirve solo para ver hacia atrás con lo que pasó y no para hacer ajustes en el camino. ¿Cómo podemos mejorar el planteamiento de la temporalidad al momento de plantear nuestros indicadores? Yo te diría, pon más indicadores para que midas lo que haces mientras no llega lo que vas a medir con los indicadores actuales. Es decir, si hoy mides, ¿qué va a pasar con las elecciones? Y supongo que son cada 3 años, la verdad no tengo claro. Cada 3 años. Y voy a medir lo que hice en el año 3, ¿no? Con esos indicadores y cómo funcionó y cómo estuvo el control, los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los otros 2 años, el 1 y el 2, no hice nada, pues por supuesto que sí hice cosas. Entonces, ¿cómo lo mido? Si no está asociado con el año 3. Pongo más indicadores para medir los elementos que se hicieron en el año 1 y en el año 2. Y eso debería de asociarse con el resultado del año 3. Entonces, son indicadores que son como subindicadores, que su resultado te arroja un elemento adicional de medición en los indicadores que tienes de esa temporalidad. ¿Me explico? Es decir, lo expreso de otra manera. Si tú hoy mides lo que sucede con una temporalidad, supongamos, cada 6 meses, y ves hacia atrás qué pasó esos 6 meses, y quieres medir al mismo tiempo qué es lo que está pasando semana a semana, el mismo indicador no te sirve. Entonces necesitarías tener un indicador que te mida qué es lo que pasa cada semana y un indicador que te mide el periodo completo de 6 meses, ¿no? Entonces, cuando tienes esos elementos de que un indicador no te mide porque la temporalidad de las actividades es diferente, necesitas 2 indicadores. Uno que te mida la temporalidad corta y otro que te mida la temporalidad larga. Sí, buenas noches. Sí. En tu experiencia, ¿conoces alguna guía metodológica que nos permita construir indicadores electorales y de participación ciudadana? No tan detallada, la verdad, no. Bibliografía hay muchísima. Lamentablemente, creo que así específica no la hay. Yo en la experiencia que tengo creo que no es necesaria. O sea, no es necesario algo tan particular. Lo importante es el concepto. Es decir, yo tengo una actividad que quiero medir, ¿qué elementos puedo poner para medirla? Y ya. Es decir, si yo mido fabricar juguetes o fabricar colchones, no importa el producto. Lo que voy a medir es el proceso productivo. Lo mismo aquí como instituciones. No son la misma institución, el SAT, que es donde yo laboro, al Instituto Electoral, pero como funcionarios públicos tenemos muchos elementos en común que pueden ser medidos. Entonces, el resultado como institución no es tan relevante para el tema del indicador. ¿Por qué? Porque el indicador lo que va a medir es que el desempeño de los funcionarios en el agregado llegues a un resultado esperado, ¿no? Entonces,
creo que no deberíamos estar esperando que nos haga alguien una receta específica para ver cómo hago los indicadores de mi chamba, ¿no? O sea, es como en muchos elementos, hay planteamientos genéricos, bibliografía genérica, y nada más es tomar los elementos que más se ajusten a nuestra institución para de ahí desdoblarlo en indicadores específicos internos, ¿no? Por acá. Regresando a lo de la temporalidad, pudiéramos decir que nuestra planeación estratégica, que es a determinado tiempo, a 3 años, digamos, ahí se miden o hay indicadores, lo que esperamos tener en 3 años, pero tenemos lo que es la planeación operativa, lo que hacemos cada año. Entonces, ahí medimos, tenemos una actividad que la vamos a hacer durante el año, pero dentro de esa actividad tenemos acciones que son mensuales, trimestrales, semestrales, y vamos midiendo, ya según sea el caso, según cómo lo determine el área o el experto de la actividad que se va a desarrollar. ¿Es así? Es correcto. Básicamente, ¿por qué es esto? Existe un fenómeno que en inglés se llama procrastination, que no sé si tenga una traducción tal cual, pero es el síndrome del mexicano, ¿no? Que hacemos todo un día antes. Y entonces, si nosotros nada más medimos el resultado final, podríamos decir, pues hizo 20 oficios. Pues sí, pero la noche anterior nadie durmió y estuvieron aquí, ¿no? Entonces, eso no mide realmente el desempeño. Si tú logras desagregar correctamente en cuestión de temporalidad y tienes una serie de indicadores que midan semanal, mensual, trimestral, semestral, anualmente el desempeño, también te permite, lo que comentaba hace ratito, organizar mejor tus actividades, planear mejor y dedicar tus esfuerzos no nada más a las emergencias y urgencias, sino también a lo importante, ¿no? Que muchas veces dejamos de lado y que muchas veces no abordamos porque no tenemos tiempo. Y siempre decimos, es que no tengo tiempo. Bueno, más bien lo que no tenemos es una correcta planeación. Y cuando tenemos una correcta planeación como institución, en el agregado, deberíamos de tener los recursos suficientes y correctamente capacitados para desempeñar las funciones que tenemos encomendadas, ¿no? Entonces, sí es importante tener claro eso. ¿Por qué? Porque en la medida que me voy midiendo en tramos cortos de tiempo, cortos puede ser meses o bimestres, dependiendo de la actividad per se de la institución, no tiene que ser diario y cada hora, pero hay lugares donde sí es cada minuto, ¿no? Entonces, en procesos productivos sí tienes que medir cada minuto cuánto está, por ejemplo, las fábricas de autos. Pero en instituciones como la nuestra, lo importante es, por ejemplo, periodos mensuales o bimestrales o trimestrales son a veces muy correctos para medir el desempeño de cada una de las áreas. Y en la medida que vas haciendo eso, vas agregando y va en el agregado del año a lo mejor ya puedes tener un indicador sumarizado, ¿no? En esto de los tiempos, en la planificación, en la elaboración de los cronogramas y en la organización de las actividades que se tienen que llevar a cabo alineadas a los objetivos, ¿cómo ponderar para que estas actividades a realizar no se carguen en el mismo tiempo? ¿Cómo trabajarlo globalmente, este conjunto de indicadores, para tener un balance y poder realizar todo a tiempo? Pues si no existe una correcta priorización, y me refiero a que haya claridad en los objetivos de la institución, ¿no? Pues eso va a ser muy complicado. Cuando tienes claridad en los objetivos de la institución y ya lo desagregas en cuáles son tus prioridades como institución, entonces tú ya puedes poner cuál es tu actividad 1, tu actividad 2 y la 3, etcétera, y entonces le puedes asignar recursos adecuadamente. Pero si no lo tienes claro desde un principio, entonces a lo mejor tú estás poniendo la que era la actividad 10, la estás poniendo como 1 y a lo mejor estás poniendo 20 personas para que la desarrollen. Y cuando llega al fin del periodo vas a decir, oye, pues es que no hice lo más importante porque tenía consumidos todos los recursos en una actividad que no era relevante, ¿no? Entonces sí es importante tener claro el objetivo de cada área, tus clientes y tus proveedores, y con eso poder dar prioridades. Es decir, para yo cumplir con las expectativas de mis clientes, que a lo mejor es mi jefe, ¿no? Para yo cumplir correctamente con esas expectativas, necesito tener claro qué es lo que está esperando, cuál es el producto que está esperando. A lo mejor es una campaña publicitaria o a lo mejor es
un resumen del conteo electoral, no lo sé, o sea, la verdad no tengo claro cuáles serían las actividades muy detalladas al día a día, pero cuando no lo tengo claro, pues lamentablemente no tengo elementos para poder aterrizar correctamente los indicadores. Es por eso que es muy importante esta reflexión desde la persona hacia la institución, para decir, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi función? ¿Y qué están esperando de mí como funcionario? No como persona nada más, sino como funcionario, cuál es la labor que yo tengo que desempeñar y cuál es el resultado que tengo que entregar. Cuando tengo claro eso, entonces es más fácil poner prioridades. Y una vez que pongo esas prioridades, ya el plan poco a poco se va decantando. No digo que es fácil, pero es mucho más sencillo poderlo decantar y poner esa estructura. Supongamos que se asignan por subáreas la construcción de estos indicadores. Se trabajan, digamos, individualmente y puede haber altibajos o incongruencias en estos tiempos porque se trabajaron sectorizadamente por características propias de los grupos de trabajo dentro de un área.